Cuba Información. Yo sé que de todo no hay, pero a mí me gusta, compay, pasear por Tumba 7, por La Habana y Yaguajay. A mí me gusta, compay, tomarme con los socios unos traguitos de Cubay. A mí me gusta, compay, me gusta, me encanta, tú ves. A mí me gusta, compay. ¿Y a ti qué? ¿Te gusta o no te gusta? La Coordinadora Estatal de Solidaridad con Cuba, CESC, agrupa más de un centenar de colectivos solidarios con Cuba, que persiguen todos ellos un objetivo común, la defensa de la revolución cubana y luchar contra el bloqueo económico impuesto por Estados Unidos. Tanto la Coordinadora Estatal como los diferentes colectivos que la agrupan ponen en marcha diversas campañas políticas y económicas, organizan viajes de turismo solidario y brigadas de trabajo. Nos acompañan Luisa Cuevas y Moncho Leal, integrantes de la Coordinadora, que cumple este año 20 años. Bienvenidos a Cuba Información. Nos encontramos en Alcalá de Henares, en el marco de ese 20 aniversario. Contanos un poquito cómo surgió la Coordinadora, con qué motivación. A raíz de la caída del muro de Berlín, el bloque soviético, todo esto, muchos grupos que trabajaban en solidaridad con otros países de América Latina, que también en ese momento pierde el Frente Sandinista las elecciones, se firman los acuerdos de paz en El Salvador, etcétera. Entonces la gente empieza a ver la necesidad de trabajar con Cuba, porque Cuba se queda aislada prácticamente defendiendo en solitario el socialismo a 90 millas de Estados Unidos, con el bloqueo más recrudecido todavía, con leyes nuevas que saca Estados Unidos. Y empiezan a surgir eso, como setas, un montón de comités, otros se reconvierten a trabajar con Cuba y tal. Y en septiembre del año 91 se funda ya, después de varias reuniones, lo que es la Coordinadora Estatal, con voluntad, eso sobre todo, fundamentalmente, de trabajar políticamente contra el bloqueo y a favor de la Revolución Cubana. En estas 2 décadas, Moncho, habéis desarrollado diferentes campañas contra el bloqueo, a favor de las energías renovables, el turismo solidario, el plan de salud cubano. Hacemos un poco de memoria y ¿cuáles consideras que han sido así las más exitosas? Y bueno, ya también comentarnos si tenéis alguna en marcha. Sí, siempre se dice que 20 años por un lado pasa muy rápido, 20 años no son nada, como dice el tango, pero en 20 años pasan muchas cosas, ¿no? Entonces, en referente a lo que es a Cuba y la situación de Cuba, también en estos 20 años fueron muy significativos, diferentes fases, ¿no? En estos 20 años en el medio está el periodo especial, ¿no? Que marcó un antes y un después de la historia de la Revolución Cubana, y también significó que las campañas que hacíamos respecto a Cuba también tuvieron esa característica, antes del periodo especial, durante el periodo especial y después del periodo especial. Antes del periodo especial era un intercambio básicamente cultural muy rico, nos aprovechábamos de la enorme diversidad de la cultura cubana y nosotros a cambio pues aportábamos también la diversidad de esta parte del planeta. Durante el periodo especial fueron ya campañas específicas, así de recogida de material concreto. Recordábamos antes que en el año 93, ya en el 93, una sospechosa epidemia de neuritis óptica que producía la ceguera en Cuba, para lo cual se necesitaba inmediatamente, de un modo inmediato, vitamina B, ¿no? Entonces yo recuerdo esa campaña como la que más energía empleamos en menos tiempo y la que más éxito cosechó también en poco tiempo, ¿no? Después recuerdo muchas campañas así de recogida de material escolar o relacionado con la salud, ¿no? Que reforzaba un poco la idea que tenemos de, por un lado, de las conquistas sociales de la Revolución Cubana en esos dos campos y por otra parte la existencia del bloqueo que impide que Cuba pueda tener pues materiales relacionados con esos campos, ¿no? De la salud y de la educación o enseñanza. Y respecto a las campañas que yo creo que la más destacada de las campañas que estamos haciendo ahora es la campaña por la liberación de los 5 compañeros que están presos en las cárceles de Estados Unidos, ¿no? Yo creo que es la campaña así que ahora debemos de emplear más energía, ¿no? Desde mi punto de vista. Concretamente, ¿qué actividades estáis desarrollando dentro de esa campaña, Luisa? Bueno, antes de eso yo quería recordar la primera campaña que se hizo como coordinadora estatal. Fue una que se llamaba Rompamos el bloqueo petróleo para Cuba, que esa sí que fue de verdad a nivel estatal, porque luego hay otras campañas que cada zona pues tiene sus propios proyectos o tal, pero esa fue la primera campaña de verdad a nivel estatal. Y fue muy emocionante además porque se hizo luego conjuntamente con gente de México que había venido en el año 92 a la cumbre iberoamericana
Y entonces el dinero que recaudamos aquí para llevar petróleo a Cuba se envió a México, fue una compañera representando a la coordinadora y salió el barco desde México hasta Cuba. Y bueno, yo no lo viví, pero creo que fue súper emocionante. Muy emocionante la llegada de ese barco a Cuba, con internacionalistas de varios países y con un poco de petróleo que realmente no iba a solucionar el problema de la isla, pero lo que solucionaba era pues eso, el apoyo que Cuba tenía a nivel internacional de diferentes pueblos del mundo. Como has comentado, las diferentes campañas han ido relacionadas un poco pues, a nivel educacional, salud, un poco siguiendo la evolución que ha seguido la isla caribeña dentro de esas políticas, ¿no? ¿Cuáles creéis, así generalmente, que son los logros sociales, económicos, políticos más destacados en los últimos 20 años en Cuba? ¿Qué destacaríais como avances importantes? Bien, ya es tópico hablar de la salud y la educación. Esto muchas veces lo hablan desde la prensa burguesa como si fueran unas características, bueno, sin importancia, ¿no? Pero yo creo que cualquier persona de las que tiene un poco de sensibilidad social afirmaría que en cualquier lugar del mundo alguien podría salir de casa vestido para protegerse de las inclemencias del tiempo, que tenga derecho a una salud gratuita, porque es un derecho básico personal, que si es niño o niña vaya a una escuela, que tenga su alimentación diaria y que pueda dormir bajo techo. Todo esto que acabo de decir son las características del socialismo cubano, con diferentes fases, como dije, en estos 50 años, y es algo que no tiene la inmensa mayoría de habitantes del planeta, ¿no? Entonces yo creo que la conquista es la conquista de la dignidad. Es verdad que la dignidad no da de comer, pero si come todo el mundo, habla de que un país es digno, ¿no? Entonces esa dignidad pues falta en buena parte del continente americano, incluido el imperio, el núcleo del imperio, Estados Unidos. Destacan las películas que hablan de Manhattan, hay pocas películas que hablan de Harlem, ¿no? Entonces, como vive en la misma ciudad, una esperanza de vida de 30 y pico, 40 años, con grandes problemas de colesterol y sobrepeso, ¿no? Yo creo que lo que representa Cuba, lo que consiguió la sociedad cubana, el pueblo cubano, la revolución cubana, es buena parte de lo que debemos de soñar para todos los habitantes del planeta. Está claro que el neoliberalismo ha fracasado en Latinoamérica, en los últimos años se ha demostrado. ¿Evidencian que proyectos como la Revolución Cubana son ahora más que nunca necesarios para lograr esos mínimos sociales? Yo creo que el neoliberalismo es un fracaso, el capitalismo en general, es un fracaso como alternativa para todos los habitantes, es decir, es un fracaso como alternativa si pensamos que en el bien común. El neoliberalismo es triunfante actualmente a nivel de las clases dominantes, no solo en América, sino en el mundo, ¿no? En el Estado español estamos viviendo momentos en que se toman decisiones urgentes en 15 días de textos presuntamente sacrosantos que era imposible retocar porque las directrices del neoliberalismo marcan que hay que reformar, ¿no? Entonces el neoliberalismo está triunfando a nivel de clases dominantes, es un fracaso absoluto, igual que el capitalismo, como una alternativa social para todos los habitantes. La alternativa socialista, la alternativa de la Revolución Cubana, es la única alternativa desde mi punto de vista posible si creemos en una sociedad distinta, en un futuro distinto, ¿no? Desde mi punto de vista, la única alternativa es el socialismo a nivel planetario. En ese momento, cuando se alcance el socialismo a nivel planetario, es el momento que podemos decir que puede haber soluciones prácticamente definitivas para el planeta, ¿no? Antes no, ¿no? A mí lo que me parece más interesante de Cuba es que Cuba está en permanente proceso de lo que en algún momento ellos incluso han llamado rectificación de errores y cosas de estas, ¿no? O sea, hay gente, por ejemplo, el tema de los gays, el tema de la mujer, el machismo, el racismo, que hay gente que te sigue hablando de Cuba con el esquema de hace 20, 30 años, cuando efectivamente pasaron cosas que hoy nadie defendería y ni siquiera en Cuba se defenderían, ¿no? Entonces hay procesos permanentes de evolución sobre temas y cuesta trabajo como en todas las sociedades, hay resistencias, en unos casos de la burocracia, en otros casos de la propia sociedad, porque yo recuerdo que
que un día iba por la calle y había una niña jugando al béisbol con otros niños y la madre la llamó: fulanita, ven para acá que las niñas no juegan pelota. O el hecho de que en Cuba todo el mundo dice que no es racista, pero nadie quiere que su hija se case con un negro o su hijo se case con una negra. Eso son cosas que no se cambian por decreto, que no se cambian en una generación y posiblemente ni en 3. Pero hay una crítica permanente, hay gente intentando abrirse paso en esas resistencias, y incluso cuando esa gente logra abrirse paso, tiene apoyos institucionales que aquí, por ejemplo, no se tienen, para crear, para formarse, para debatir, etcétera, con todos los fallos y todos los problemas que puede haber, como donde hay seres humanos. La realidad es que es un proceso vivo permanentemente, ¿no? Como estás comentando... perdona. No, digo que el proceso de rectificación de errores que comentaba Luisa es en el año 84, es lo anterior a la perestroika, todo quiere decir, y significó eso, la rectificación de errores, pero para seguir en el socialismo, ¿no? Lo que estabas comentando, el tema de las resistencias o el tema polémico de la diversidad sexual, al final es un tema recurrente no solo en Cuba, sino también en el resto de sociedades con un sistema patriarcal. Simplemente que los medios de comunicación, ponen el foco siempre en Cuba, en temas que realmente les interesa. Y en ese sentido, ¿qué opináis del tratamiento que han dado los medios a Cuba desde el triunfo de la revolución? Ahora, si en los últimos años ese tratamiento de los medios es más feroz, más recrudecido. Yo creo que es feroz permanentemente, no sé, hay momentos, claro, que utilizan determinadas situaciones para lanzar campañas, pero de Cuba se está hablando permanentemente, a Cuba se le está cuestionando permanentemente cosas que no se cuestionan en otros sitios. Cualquier cosa que ocurre en Cuba se engrandece, o sea, yo qué sé, si muere un niño en un hospital de Cuba es primera plana, si muere un niño en un hospital de Estados Unidos o de Madrid, pues no sale ni en 3 líneas de la penúltima página, ¿no? Y bueno, pues precisamente hoy vamos a tener una charla sobre ese tema, ¿no? Sobre cómo los medios están permanentemente formando la cabeza de la gente, indicándonos lo que tenemos que pensar y opinar, y bueno, cuando llegas al trabajo a las 8 de la mañana del día siguiente, todo el mundo habla de la noticia que dio El País o la SER o la tele. Por ejemplo, ahora Joanny Sánchez es una de las tertulianas de un programa de Radio Nacional. Entonces nada es casual, están permanentemente formando a la gente, porque además el problema no es Cuba, o sea, cuando el sistema y los medios aquí utilizan todo eso, en realidad a Cuba les importa nada, lo que están es formando las cabezas de la gente de aquí, para que aquí no pensemos que, pues eso, la frase manida de que otro mundo es posible, de que otra sociedad es posible, ¿no? Hace muy poco murió en el Estado español un preso común por una huelga de hambre, ¿no? Sí. Yo creo que tuvo un tratamiento de un día o dos, unas pocas líneas, ¿no? El tratamiento de Cuba antes yo creo que no es que fuera menos feroz, sino que antes estaba más repartido, ¿no? Porque había otras realidades que también salían. Recuerdo en concreto, tanto Luisa como yo vivimos muy intensamente lo que era la Revolución Sandinista, y bueno, yo recuerdo portadas de prensa, ¿no? Entonces ahí, en ese sentido, ahora pues digamos apunta más directamente, ¿no? Y Cuba, de las alternativas que ahora hay interesantísimas, es la más antigua de las que hay en América Latina, y la que claramente apuesta por el socialismo, ¿no? Y que en la práctica experimentó fases de socialismo, ¿no? Bueno, son esos proyectos todo lo que hay respecto a los medios de comunicación, la visión que tienen sobre Cuba, el tratamiento que dan, es lo que hace que sea necesario un proyecto como el vuestro, ¿no? El de Cuba Información. Siempre, el tema de Cuba siempre es caricaturizado. Cuando el anterior jefe del Vaticano visitó a Cuba, aquel Papa polaco, fue la oportunidad que tuvo muchísima gente por escuchar directamente a Fidel Castro durante 5 minutos. Antes todo el mundo conocía a Fidel Castro, es de las personas más conocidas, pero siempre era caricaturizado. Le sacaban una frase en el telediario. La posibilidad que tuvieron de escuchar 5 minutos seguidos sin censura a Fidel Castro fue cuando la visita de aquel señor, ¿no? Y bueno, eso significó en un discurso extraordinario y breve de Fidel Castro, que en 5 minutos explicó lo que había sido la masacre del Imperio Español en Cuba, ¿no? Recuerdo una frase que fue histórica, ¿no?
Entonces eso es un poco, es decir, de Cuba se habla de la caricatura, se habla bueno, pues de los errores desde el punto de vista del sistema, de clichés y de... En concreto, por ejemplo, es curioso el tratamiento que le dan a las llamadas damas de blanco, si lo comparamos con las queridas madres de la Plaza de Mayo, ¿no? En su momento, ¿no? Eso es, la comparación es, yo creo que ya no hay que decir nada más, ¿no? Si comparamos los dos casos, ¿no? Bueno, me voy a quedar con una frase que habéis dicho, ya que estamos de celebración en el 20 aniversario de la Coordinadora Estatal de Solidaridad con Cuba, que otro mundo es posible, ¿no? Y que para eso estamos, ¿no? Sí, y que hay una expresión cubana que a mí me gustó mucho, que es no es fácil, que es distinto a decir es difícil parece no es fácil, y como dijo un discurso histórico también Fidel Castro, construir el socialismo no es fácil, pero es la única alternativa posible. Pues muchas gracias por acompañarnos y vamos a seguir celebrando, ¿no?